Bueno, jaeneando como cada martes, a pesar de ser Día de Reyes, día festivo. Tenemos por aquí a Joaquín Cruz Quintás. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros al pie del cañón. Sí. ¿Cómo se han portado los Reyes? Bien. No podemos cagar. Muy bien, como siempre. Ahí está. Pues, oye, ya la semana pasada diste un pequeño spoiler, pero bueno, yo... no me dejaste decir más. Intenté difuminar un poco el mensaje. Sí. Porque queríamos hablar, bueno, yo no, tú, de una cofradía que tiene mucho que ver con el 6 de enero. Venga, no digo nada más. Venga, ¿de qué vamos? Una cofradía casi absolutamente desconocida. Don Rafael Ortega Sagrista escribió sobre ella, y es la cofradía de los negros en Jaén. Es una cofradía integrada exclusivamente por personas de color, claro. Como por ejemplo existe en Sevilla la cofradía de los negritos, ya evidentemente estaba pensando abierta a toda la raza o etnias, ¿no? Pero que en su origen se funda a principios del siglo XV, si no recuerdo mal, la sevillana, que procesiona el Jueves Santo, y bueno, pues era una cofradía, digamos, racial, ¿no? Relacionada con los que eran esclavos. En fin, ahora explicaremos por qué había tanta abundancia de población negra. A manera introductoria, quizás tenemos que hablar de la presencia de población subsahariana, ¿no? En Andalucía, ¿no? Sí, porque desde la reconquista de lo que eran los territorios andaluces por la corona de Castilla, especialmente a partir del reinado de Fernando III, pues es verdad que existe una presencia constante de población negra que procedía sobre todo del tráfico de esclavos africanos todavía, que estuvo activo durante la dominación musulmana y luego pues se mantuvo durante el dominio cristiano, con mercados de esclavos que habían estado protegidos en los últimos reinos musulmanes peninsulares y que luego pues se fueron integrando en la economía castellana, ¿no? Hemos mencionado Sevilla, ¿no? Entonces, en Sevilla el comercio de esclavos negros era especialmente importante, claro, a finales del siglo XIV, comienzo del XV. Guadalquivir. Claro, ¿no? Todavía no, estamos hablando hasta a comienzos del siglo XV, el XIV todavía, pero bueno, era una ciudad muy pujante y ya era, y de hecho se funda con la cofradía que hemos mencionado en esa época, porque abundaba ese tipo de gente de raza negra, ¿no? Eran esclavos, como decimos, que con licencia de su amo se reunían en días festivos para celebrar bailes, diversiones, etcétera, y según testimonios históricos los negros eran bien tratados y gozaban de cierta integración social, es decir, no eran una población excesivamente marginada, eran esclavos, sí, pero digamos que, bueno, que caían bien, por decirlo así, su ¿no? margen de libertad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y bueno, en Sevilla pues se fundan las primeras cofradías ya con el obispo don Gonzalo de Mena, ¿no? Que propone pues la creación de una hermandad de negros de Sevilla, que es el embrión de la primera de Sevilla. Sí, vale. De la de los negritos, ¿no? Celebraba el culto pues en Semana Santa, que tenía un hospital propio y que se fue transformando, como digo, en esa cofradía del Cristo de la Fundación y Nuestra Señora de los Ángeles, que bueno, pues se puede es una maravilla, una maravilla, ese Cristo de Andrés de Ocampo también, claro, también a Jaén. Es increíble. ¿Qué pasó, como tú ya mencionabas, en Sevilla, pues los siglos XVI y XVII? Bueno, pues efectivamente ya una vez que se descubre América y con el comercio de la India, pues se genera un nuevo flujo de esa población de color o negra, y además de los africanos, que era la población anterior, pues ya se suman los amerindios, los mestizos, los mulatos, toda esa gente morena, no necesariamente negra, de esas posesiones ultramarinas, y sobre todo Cádiz y Sevilla son las ciudades que se convierten, como es lógico, porque en receptores, claro, en los principales puertos de entrada de esa población, ¿no? Entonces, bueno, interesante el dato, saber que en la mayoría de las castas ricas, en la nobleza, pues la servidumbre a menudo estaba integrada en estas ciudades por gente negra, de color, y se empleaban también en actos públicos y religiosos, como procesiones del Corpus Christi, ¿no? Bueno, un toque, digamos, también exótico, ¿no? Y esa creciente población negra también, pues lógicamente, favorece la creación de nuevas asociaciones religiosas y cofradías, siguiendo el ejemplo de Sevilla, y esto va a llegar también. Ese modelo sevillano va a llegar también a la provincia de Jaén, ¿no? Es decir, o sea, que se fue expandiendo, claro, esa población negra, no solamente ya en Sevilla y Cádiz, sino por toda Andalucía. Sí, ¿no? Cada vez más también, ¿no? Es decir, por esa presencia abundante sevillana. Por ejemplo, en el reino de Jaén y diócesis se documenta la existencia de cofradías de negro en Úbeda y Baeza, aparte de Jaén. ¿En Úbeda y Baeza también? En Úbeda y Baeza también. Es una referencia a la que alude precisamente don Rafael Ortega Sagrista,
que estaba... No me suena de nada, bueno, lo de Baeza. Lo que pasa es que a veces la fuente, en este caso, queda un poco en el aire. No podemos ir a la fuente original. No digo que no sea, no digo que no sea, pero sí hay referencia indirecta al menos de ello, ¿no? Vale. En el caso de Jaén, pues los archivos notariales, también eclesiásticos, pues tienen, como digo, abundantes referencias a esclavos de color, a libertos, en negro, y muchos amos otorgaban la libertad a su esclavo en testamento, a veces con pequeñas mandas, y esos esclavos solían carecer de apellidos propios, lo que hacían era adoptar el de su amo. Entonces, vamos a ver cómo la cofradía de los negros de Jaén, que se erige en 1600, el último año del siglo XVI, realmente, ¿no? Y su fundador va a ser Juan Cobo. Suponemos que hereda ese apellido. ¿Sería de Úbeda? Bueno, hay muchos Cobos en Úbeda. Tengo amistades que son Cobos, aparte del secretario de Carlos V. Pero interesante también cómo se llamaba esta cofradía. Pues, ¿Cómo se llama? Por eso lo estamos mencionando hoy. Nuestra Señora de los Reyes. ¿Por qué los Reyes? Por los Reyes Magos. ¿Por qué los Reyes Magos? Porque uno era negro, precisamente, que era Baltasar, ¿no? Una cofradía que fue fundada, como decimos, ese año por Juan Cobo, que fue nombrado prioste, hermano mayor, al menos hasta 1611, sí. Y bueno, como decimos, exclusivamente formada por gente de color, ¿no? La primera fiesta que celebra es en la iglesia de San Juan, con una imagen prestada en San Juan I, luego va a pasar por San Bartolomé y finalmente en 1602 va a acabar en San Ildefonso por mandato del obispo don Sancho Dávila y Toledo. O sea que digamos que era una cofradía que sobre todo estuvo en San Ildefonso, aunque veremos que no tuvo demasiado recorrido, ahora lo veremos, ¿no? Pero, ¿y el 6 de enero qué papel juega aquí? Pues precisamente porque la festividad de los Reyes Magos y ellos hacían la representación. Su principal fiesta... Claro, el rey Baltasar. Pero no solamente... Bueno, la Virgen de los Reyes, como hemos dicho, y el rey Baltasar. Y también veremos que va a añadir posteriormente otra advocación de un santo de color negro, que es San Benedicto de Palermo, santo negro franciscano, ¿vale? ¿Cómo era esa celebración el Día de Reyes? Que era su celebración principal, más importante, solemne, pues con una misa, como decimos, con gran solemnidad, con sermón, con música, con procesión y con danzas, lo cual le daba ese toque también, ¿verdad?, lo exótico, que, bueno, pues un poco que evocaba el origen de sus cofrades. Y evidentemente pues sería una, como dice don Rafael Ortega Sacristán, una estampa muy colorista en aquel Jaén del siglo ya XVII, ¿no? ¿Cómo se decoraba ese altar? ¿Qué sabemos de cómo se decoraban esas imágenes o cómo eran, no? Bueno, sabemos que las andas se colocaban sobre una mesa adornada con insignias y con una cruz dorada, y que la imagen de la Virgen, de Nuestra Señora de los Reyes, era de vestir, de candelero, con manos, bueno, móviles, ¿no? Sí. Con las que nosotros conocemos de candelero, que sostenía un niño Jesús que no era de vestir, que sí era de talla, y que solía ir ataviada con sayas ricas de seda verde y dorada. Imaginamos con esos colores, y a los lados se colocaban las imágenes de los 3 Reyes Magos también, pues con toda esa riqueza con la que se suelen ataviar. Es curioso también cómo en San Ildefonso se usaba romero, lo mismo que el día del Corpus, traída de las sierras cercanas para adornar, es decir, que imaginamos también ese olor que podía haber el Día de Reyes en San Ildefonso, y toda la iglesia se engalanaba con tapices, con paños, con velas, luminarias, es decir, que sería todo eso contribuía al ambiente, digamos, de alguna manera exótico, ¿no? Claro. Para evocar pues ese ambiente, ¿no? Sabemos también que don Sancho Dávila, el obispo, predicó en los primeros años, que, bueno, predicadores de cierto prestigio fueron contratados por la cofradía. O sea, que tenían... en principio... Tenían poderío. En principio parece que cierto poderío podían tener, ¿no? Vale. Y luego también la música jugó un papel fundamental en estas celebraciones. Evidentemente, como decía San Agustín, quien canta la reza 2 veces, ¿no? La música es muy importante para todas las solemnidades, ¿no? Entonces acudían cantores profesionales, ministriles, chirimías, músicos con vihuela, guitarra, en fin, que fue un dato importante. Y aparte, como hemos dicho, no solamente la música, o muy vinculado a la música, o muy vinculada estaba la danza. La danza, porque también se bailaba delante de las imágenes, con vestidos los danzantes con libreas de colores, con cascabeles, con sonajas, todo muy llamativo, todo muy sensorial o sensual. Luego se realizaba la procesión,
digamos que la primera parte del cortejo estaba compuesta por los danzantes, por el estandarte, luego los cofrades portaban luces encendidas, seguramente velas, y el prioste dirigía con un cetro dorado, vela o antorcha, no sabemos realmente. Y el prioste dirigía, ¿no?, con un cetro dorado, como hemos comentado, y en fin, algo también similar a algunas procesiones que se celebraban o algunas, digamos, actuaciones que se celebraban el día del Corpus Christi, ¿no?, que también tenían ese toque que estamos comentando. ¿Culto público en la calle tendría esta cofradía en algún momento? Bueno, aparte de la procesión, realmente sí sabemos que intentó, o que se planteó al menos, convertirse en cofradía de pasión. Al menos eso apunta don Rafael Ortega de Sarista, pero no llegó a fructificar, ¿no? De hecho, la cofradía, pues poco a poco, bueno, pues vamos a ver cómo los ingresos van mermando. Fue decayendo, ¿no? Luego, cuando se traslada a Granada a su fundador, Juan Cobo, la cofradía queda de facto inactiva. Tuvo una época de decadencia, de abandono y depósito de las imágenes, pues por ejemplo, al faltar esos recursos, las imágenes quedaron depositadas en casa de doña Catalina Cobo, se sabe, según los documentos que hemos consultado, ¿no? Y bueno, hasta 1627 no se va a restaurar de alguna manera la cofradía, con la llegada de otro hombre de color, negro moreno, de más de 70 años, Cristóbal de Porras, que venía impulsando la fundación de cofradías de negro en conventos franciscanos. Por toda Andalucía, entiendo. Exacto. ¿No? Vale. Y bueno, sobre todo en Jaén. En Jaén, vale. Y con licencia, por supuesto, de su amo, que en este caso era el capitán don Jorge Rivera, ¿no? Este caso, pues, tenía esa devoción al santo franciscano negro que hemos mencionado antes, San Benedicto de Palermo, muy venerado por la gente de color, y Cristóbal de Porras, sobre todo, como digo, había fundado ya en Jaén algunas en el reino de Jaén, en concreto en Baeza y en Úbeda. Esta es aparece, la referencia, ¿no?, que aparece aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Hombre, que esto es una cofradía, por tanto tiene que haber conflictos, que en algún momento. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juan Cobo y Cristóbal de Porras acaban de pleitos, sí, porque Juan Cobo se resiste a ceder el control de la cofradía, se inicia un pleito ante la autoridad eclesiástica. Los dos sufren sanciones, Cristóbal de Porras acaba en la cárcel, Juan Cobo censura, doña Catalina Cobo fue excomulgada temporalmente. Madre mía. En fin, finalmente gana Cristóbal de Porras, el que venía de Baeza, se convoca un cabildo general de negro en junio del 27, se acusó a Juan Cobo de mala gestión y de abandono, en fin, que gana. ¿Cómo se hacían las cosas entonces? Sí, se hacía la brava, ya sabes. De esto tenemos bastante de qué hablar. Y bueno, pues... ¿Y al final qué fue de la cofradía? Bueno, la cofradía se acaba extinguiendo con el declive también del Imperio Español, ¿no? Porque disminuye la llegada de la población de color, las cofradías de negros fueron desapareciendo progresivamente, pero en toda Castilla, ¿no? Pero evidentemente esta cofradía de la Virgen de los Reyes en Jaén pues fue una gran expresión de religiosidad popular, de integración social, de alguna manera, de los esclavos, ¿no? Porque aunque lo fueran, pero en un formaban parte de toda la estructura social, ¿no? Y también de identidad colectiva, ¿no? De sentido de pertenencia a un grupo como ellos fueron desarrollando en este tipo de cofradías, como se puede comparar también con la Hermandad de los Gitanos en Sevilla, que en Jaén, por ejemplo, no hay. Pero en fin, ese sentimiento de pertenencia y a la vez de integración social, pues esto es un ejemplo de ello. Oye, qué bien, me lo estoy imaginando allí en San Ildefonso. Sí. Pues también tuvimos cofradía de negro. Bueno, es que aquí hemos tenido de todo. Casi. Pero a mí lo que me vuelve loco es lo de las trifulcas en las hermandades y la cárcel, eso incluso. Eso es maravilloso. Por medio. Ahí está. Bueno, y las navajadas. Bueno, ya está. Esto está muy bien, ¿eh? Yo no sabía que había aquí una cofradía de negros y me ha gustado esa cuestión, porque además soy muy fan de la cofradía de los negritos de Sevilla. Muchísimas gracias, Joaquín Cruz Quintás. Sí, como siempre. Todavía no es tarde para que recibas algún regalo. Digo, puede caer algo, en antena lo estamos diciendo, que está disponible para que le regaléis algo. Venga, venga, seguimos.